Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 6 de junio y la palabra que el Señor tiene preparado para nosotros en este día es 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 al 23 y capítulo 4 versículos 1 al 21. Yo por mi parte voy a leer el capítulo 3 del 16 al 23 y el 4 del 6 al 16. Y dice así la palabra del Señor. ¿No saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en esta edad presente, hágase necio para llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que nadie se gloríe en los hombres, pues todo es de ustedes. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es de ustedes, y ustedes de Cristo, y Cristo de Dios. Capítulo 4, versículo 6. Hermanos, todo esto lo he aplicado a mí y a Apolos como ejemplo por causa de ustedes, para que aprendan en nosotros a no pasar más allá de lo que está escrito y para que no estén inflados de soberbia, favoreciendo al uno contra el otro. Pues, ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se enriquecieron si nosotros llegaron a reinar. Ojalá reinaran para que nosotros reináramos también con ustedes, porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido en el último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por causa de Cristo, pero ustedes son sensatos en Cristo. Nosotros somos débiles, ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros despreciados. Hasta la hora presente sufrimos hambre y sed. Nos falta ropa, andamos heridos de golpe y sin dónde morar. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando somos insultados, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando somos difamados, procuramos ser amistosos. Hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a mis hijos amados. Pues aunque tengan 10.000 tutores en Cristo, no tienen muchos padres, porque en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, los exhorto a que sean imitadores de mí. Amén. A lo largo de la historia hemos sido testigos de muchas guerras que se han sucedido. Naciones que se levantan contra otras naciones, reinos contra reinos. Vemos cómo se han levantado en armas, pistolas, balas, cañones, bombas cada vez más poderosas. Y sin embargo, hay un arma que tal vez no es tan visible como estas las que mencioné recién, pero que es tan poderosa incluso más, que es el arma del espía. Estas personas que se infiltran en medio del ejército enemigo, en medio de las personas, de las naciones enemigas, y que se hacen pasar como amigos, como personas que están de su lado, cuando en realidad lo que están haciendo es tratar de extraerle la mayor cantidad de información posible en meras de utilizarlo en contra de ellos. Agarran información como por ejemplo dónde van a atacar, planes futuros, estrategias, personas importantes, tal vez debilidades. Todas estas cuestiones que son importantes y que ellos agarran y se lo pasan precisamente al enemigo. Sin duda alguna, nosotros como iglesia estamos experimentando estos enemigos, estos espías infiltrados en medio de nosotros. Sin ir más lejos, tenemos el caso de esta secta, Shincheonji, este grupo demoníaco que se mete, que se inmiscuye en medio de nosotros, haciéndose pasar como un hermano o una hermana de la fe, cuando en realidad su objetivo no es la edificación de la iglesia como debería ser, sino que por el contrario, su objetivo es la destrucción de la iglesia. Ahora, puede ser que estos enemigos sean poderosos, que sean peligrosos, como por ejemplo estas sectas diabólicas que mencionamos recién,
Pero en la iglesia tenemos otro enemigo, otro espía, otro infiltrado, que tal vez es incluso más peligroso que estas sectas. Y se trata de estas ideologías o pensamientos que vienen del mundo y que se están metiendo en nuestra psiquis y en medio de nuestra iglesia, a tal punto que las aceptamos como si fuesen partes de nuestra doctrina, como si no fuesen incompatibles, cuando en realidad son terriblemente contrarios a los designios de Dios. Estas son incluso tal vez más peligrosas y más letales, porque esta no te da la oportunidad de recuperarte. Uno puede caminar pensando según los estándares del mundo y puede estar tranquilo, confiados, hasta que finalmente les toca estar esa persona enfrente al trono de Dios. Y en el juicio se encuentra que ha sido un siervo desaprobado, que se ha encontrado fallas en la administración de los negocios de Dios. Este es el problema que tenemos ahora en la iglesia de Corinto. Tenemos que las ideologías del mundo se han metido a tal punto que esta iglesia, que los miembros de la iglesia han tomado pensamientos que son contrarios a los que son la palabra de Dios. Sin ir más lejos, o específicamente estamos hablando la idea de poder, de honor, de preponderancia por sobre los demás, o en términos más sencillos, estamos hablando de que buscaban ser mejores que el otro siempre. En el mundo secular, en ese entonces, aparentemente uno de los estándares para poder decir que uno era mejor que el otro era mostrar quién era el mentor o su maestro. Por eso vemos en el capítulo 1 que los corintios se empezaron a pelear que yo soy de Apolos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, Pedro, y alguno podía atreverse a decir, no, yo soy de Cristo, como que era el mejor de todos. En ese lugar, en ese momento, creen algunos teólogos que Apolos era como el mentor buscado, el pastor preferido, por su gran oratoria, por su presencia tal vez, por estas palabras poderosas que salían de su boca. Como un judío helénico, había sido entrenado en lo que era la retórica y podía expresarse de una manera poderosa, que contrastaba con este Pablo, que tal vez no era tan poderoso en la manera de predicar, que dice Pablo mismo que venía con temor, con temblor, tal vez su apariencia incluso no era la mejor a comparación de Apolos, y era tan aburrido que hasta uno de los que estaban escuchando su prédica se quedó dormido, se cae por la ventana y termina muerto. Es una historia real que pueden ver que sucede en Hechos capítulo 20. Pablo era el patito feo, digamos, de los predicadores. Y preferían a Apolos, que era un orador poderoso, pero no porque solamente tenía un mejor mensaje, sino porque les daba el estatus de ser mejores que los demás. Los corintios tenían tan metido el mundo y las ideologías del mundo en su cabeza que se habían olvidado de la palabra de Dios, que se habían olvidado de seguir los mandamientos de Dios. Estaban tan metidos en sus afectos, en sus pensamientos, que creían que estaban haciendo las cosas bien, cuando en realidad sus pasos estaban dando pasos agigantados, yendo hacia lo que es la perdición, el infierno. Ellos estaban tan cegados que estaban dispuestos a incluso ignorar su padre espiritual. Pablo había pasado 1 año y medio junto con ellos. Pablo dice que los había engendrado en la fe, porque ellos habían recibido el evangelio a partir de la prédica de Pablo. Pablo les había presentado el evangelio de Jesucristo. Y sin embargo ahora sus pensamientos, sus afectos estaban tan oscurecidos que querían ni siquiera verlo. Podían ellos creer que tal vez el cristianismo se trataba de éxito, de honra, de poder por sobre los demás. Y mientras que Pablo está predicando un evangelio de humildad, Pablo es un apóstol que dice que ha pasado hambre, desnudez, situaciones de dificultad, deshonra. En el 4:13 leemos que hemos venido a ser hasta ahora como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. Vemos que el peor enemigo no es el enemigo visible, sino que es el enemigo invisible que se infiltra en la iglesia, presentándose con pensamientos, ideologías, creencias que son contrarias a los mismos designios de Dios. Y nos preguntamos entonces cómo podemos prevenir para que esto no suceda así, para que el enemigo no se infiltre en medio de nosotros. En primer lugar, tenemos que recordar que nosotros somos el templo de Dios. Dice en el 3:16 y 17, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes?
Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual son ustedes. La palabra templo es rica teológicamente porque significa que Dios está en medio de nosotros, está en medio de ellos, está en medio de su pueblo. Vemos que el jardín del Edén es también un templo porque Dios se pasea libremente en medio de su creación, en medio de Adán y de Eva, porque no hay pecado. Y sin embargo, tenemos que, cuando llega el pecado, tiene que expulsar a Adán y Eva, porque el pecado había entrado y la santidad y el pecado no son compatibles. Adán era una especie de sacerdote. Los sacerdotes en el templo tenían esta función de proteger la santidad precisamente de este templo. Tenía que quitar todo aquello que era profano, proteger lo que era la santidad. Y Adán tenía que tener esta función. Por eso cuando vemos que la serpiente se encuentra en medio del jardín, ya vemos que hay un problema ahí. Y sabemos cómo termina la historia. La serpiente, Satanás, el enemigo infiltrado, termina por hacer caer a Adán y Eva. Y ellos terminan siendo expulsados del jardín del Edén. Porque no puede convivir la santidad de Dios junto con el pecado. El templo de Dios requiere santidad, requiere pureza. Y el mundo se ha infiltrado en medio de nosotros, en medio de este pueblo santo, que no somos santos por mérito propio, sino por la limpieza que Cristo Jesús ha hecho por nosotros al morir en la cruz. Nosotros somos llamados santos, santificados somos, no por mérito propio, sino por lo que Cristo ha hecho en medio de nosotros. A los ojos de Dios nosotros somos limpios, puros. Y es por eso que el pecado no tiene razón de ser en el templo de Dios, en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Dios dijo que nosotros seamos santos porque Él es santo. Por eso mismo nosotros tenemos que recordar una vez más que somos el templo de Dios, que Dios habita en medio de nosotros y por lo tanto tenemos que quitar de en medio de nosotros todas las impurezas, toda la profanación, toda esta infiltración de ideologías o pensamientos que son contrarios a lo que Dios nos dice en su palabra. Y lo segundo que debemos hacer es humillarnos delante de su palabra, humillarnos delante de Él. Vemos que los corintios se presentaban como con soberbia, engreídos, creyendo que sabían todos. Cuán contrario es la actitud que tiene Pablo. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos y arrodillarnos frente a lo que nos dice su palabra. Las ideologías del mundo se pelean con otra arma, que es la espada de la palabra de Dios. Somos llamados a humillarnos a lo que el Señor nos dice. Y cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, dejamos de meditar en Él, dejamos de lado lo que Él nos está diciendo en nuestros corazones día a día, cuando no meditamos, cuando no oramos, he aquí comienza el problema. Nosotros somos llamados a tener esta humildad frente a la presencia de Dios. Para vencer a este enemigo silencioso tenemos que estar atentos en humildad, arrodillarnos delante de Él, arrepentirnos por nuestros pecados y una vez más activamente buscar esta vida en santidad. Porque por un lado sí, somos llamados santos porque Cristo murió por nosotros. Pero también al mismo tiempo somos llamados a vivir esta vida de santidad activa, a no permitir que el enemigo se infiltre en medio de la iglesia de Dios. Estamos en una guerra espiritual y el enemigo se quiere meter en medio de nosotros con pensamientos que son contrarios a lo que Dios dice. La iglesia ha aceptado muy fácilmente ideologías tales como lo que es la inmoralidad sexual, concubinatos, noviazgos con relaciones sexuales ilícitas, la sexualidad mal hecha, incluso después del matrimonio, teniendo relaciones con personas que no son nuestros cónyuges. La iglesia ha aceptado demasiado fácilmente todos estos pensamientos y es hora de que nos levantemos en armas. Queremos pelear y debemos pelear contra este enemigo que se está metiendo silenciosamente en medio de nosotros. Y como templo de Dios somos llamados a ser santos, a quitar al enemigo en medio de nosotros y a decirle: Señor, queremos ser santos porque tú eres un Dios santo. Que así sea, Señor, en tu iglesia, hoy y por siempre. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos en una guerra espiritual y sabemos que el enemigo no pierde el tiempo. Y sabemos que las armas del enemigo son silenciosas. Se inmiscuyen en medio de nosotros. Buscan pervertir las verdades del Evangelio.
Pero nosotros queremos venir en humildad a recordar una vez más que somos tu templo, que nos has llamado a la santidad, que nos llamaste santos por lo que Cristo hizo allá en la cruz, y que así nosotros podemos vivir una vida que te agrada. Pedimos que nos ayudes en estos negocios de quitar al enemigo de en medio nuestro, a proteger, Señor, nuestra fe en Cristo Jesús a través de tu palabra, de meditarla y de amarte a ti por sobre todas las cosas. Guíanos, danos la humildad para poder hacerlo. Te agradecemos y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.